5, 4. Gracias, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Pues bien, tuvimos por ahí una falla técnica con el servicio de internet. Afortunadamente ya fue esto arreglado. Ya estamos nuevamente con mi amigo Sergio García Romero. Es todo un personaje, él tengo años de conocerlo en el servicio público, pero me ha encantado mucho la amistad de Sergio porque es un hombre estudioso del tema donde se involucra. Lo conocí de servidor público, fue director de servicios públicos. Servicios públicos, correcto. Y después estuvo también en Tecama, en el área del transporte público. Sí, y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, involucrado. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar en esta charla se llama precisamente del transporte. Lo que ocurre es que nos interesó mucho porque la mayor parte de la gente cree que el meterse al negocio o a la empresa de transporte es sacarse la lotería, es lo más fácil, y desconocen, ahora sí, perdón el término, lo sufrido, lo difícil que es ser empresario del transporte, porque tenemos problemas de seguridad, de combustible, de refacciones, de choferes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy viene mi amigo Sergio a platicarnos las vicisitudes de un empresario del transporte. Padrón, muchas gracias por estar aquí, por permitirme referirme a los temas del transporte y principalmente hoy en la expectativa que existe en el Estado de México con el cambio de gobierno a nivel estatal y qué es lo que va a pasar con el transporte en el Estado de México. Tienes razón cuando comentas de toda la problemática que sufre el gremio del transporte en todos sus quehaceres diariamente, que no solamente tienen que ver con las unidades, mantenimiento de unidades, el estar cumpliendo con el servicio todos los días para que los usuarios atiendan sus diversas ocupaciones. El transporte empieza desde muy temprano. A lo mejor, perdón, una moción. Hablo de las virtudes, de los problemas que tienen, de lo sufrido que es el transportista, pero pocos realmente le dan el valor y la importancia que tiene en la actividad productiva, educativa y social del transporte. Pues es que mira, el transporte es lo que mueve al 50% de los usuarios que todos los días salen a hacer sus labores cotidianas con toda la variedad que tienen. Pero no hay que olvidar que el tema de la movilidad y del transporte público es una responsabilidad del gobierno del Estado, que este servicio se concesiona a particulares y de ahí surge el gremio transportista, que el gremio transportista tiene distintos aspectos. Hay familias y pueblos que se han dedicado al transporte desde hace muchos años. Hoy en la actualidad existen empresas del Estado de México que tienen más de 100 años funcionando. San Pedro, San Pablo. Bueno, San Pedro, Santa Clara anda como unos 105 años promedio de existencia, por ejemplo. Pero hay otro tipo de transporte que ha venido surgiendo a través de que el incremento de la demanda ha aumentado, que surgieron los taxis, las combis, las asociaciones civiles, que hoy se han convertido en su gran mayoría en empresas, pero que esto no es todo. El transporte concesionado en el Estado de México diariamente sufre de diferentes circunstancias que lo agravian. Entre ellas, pues está el tema de la inseguridad, por ejemplo, la inseguridad que luego se maneja según el matiz que le quiera dar el gobierno, porque se maneja la inseguridad como que si únicamente el transportista sufriera asaltos en los derroteros, en las vialidades, y que estos asaltos fueran de cuantía menor, cuando no es así. Muchas veces los asaltos llegan incluso al robo de las camionetas y al robo de la propia vida de los operadores y de los usuarios. Pero la inseguridad
todavía es mayor, padrón, Sí. es más grande. Aparte de la inseguridad por los atracos, la inseguridad de un accidente. Mira, ahorita tocamos el tema de la inseguridad en los accidentes, pero me quiero referir, para que no se me vaya a pasar este tema, la inseguridad que sufre el transporte por las extorsiones del crimen organizado y las extorsiones que hace el pseudocrimen organizado. Extorsiones que se hacen muchas veces a través de vía teléfono, otras veces se hacen presencialmente, otras veces los transportistas son golpeados por no pagar la renta, son castigados en la quema de sus unidades por no pagar la renta, y son amenazados en la integridad física de sus familias. Precisamente creo ayer en Coacalco, el lunes acaba de suceder la quema de una camioneta en Coacalco, a esta agrupación ACM, pero en otros tiempos han existido también la quema de otras camionetas en Tecama, que efectivamente con Transportes Citlaltepec, y recientemente incluso la línea camionera de ODT dejó de dar su servicio por lo lacerante que es estar sufriendo las extorsiones, y donde pareciera que no hay una autoridad que le importe, o hay una autoridad que no tiene la capacidad de prevenir este tipo de riesgos, peligros que sufre el transportista y los usuarios, y sus inversiones, por supuesto. Esa es otra parte de la inseguridad que habría que profundizar, o que tendrá que profundizar el próximo gobierno en el Estado de México. ¿Cómo se va a garantizar que para este tipo de extorsiones, en bases, en derroteros, con concesionarios, con permisionarios, con operadores, y cómo se va a extender esa combate a la inseguridad, al robo, a la extorsión, porque también se extiende a los agentes de tránsito, Eso no podríamos... Ese es otro punto. Es otro punto de la inseguridad, y también se extiende en los puntos de destino, como sucede en la Ciudad de México, cuando muchos del transporte del Estado penetran la ciudad y son extorsionados en los propios paraderos de la ciudad. Está el caso de Indios Verdes, está el caso de La Raza, el caso del Potrero, el caso del Rosario, el caso de Politécnico y el caso de Pantitlán, porque también en la ciudad existe este tipo de inseguridad, del laceramiento al transporte, y pues claro que esto lo hace no el negocio redituable que muchos piensan, sino que son gajes con los que el transportista tiene que estar lidiando todos los días. Sí. Y de ahí vienen otros problemas que también tienen que ver con la seguridad, como tú ya bien lo mencionabas en este momento, los accidentes, los siniestros viales, que muchas veces resultan en lesiones para peatones y lesiones que van a ser de por vida. Llega incluso a haber muertes de operadores y de usuarios por los alcances y la gravedad de los accidentes, y que luego quien tiene un seguro puede en alguna medida reparar el daño, pero no, evidentemente material físico, pero la vida no se compone. Pero esta parte de los accidentes y sus consecuencias, que luego mediáticamente se le quiere cargar toda la responsabilidad al transportista, no se quiere ver la causa de esos accidentes, que es una responsabilidad del gobierno. Y eso es importante, porque entonces vamos a hablar de lo que indica la Ley General de Movilidad y la Ley de Movilidad del Estado de México, que en sus partes fundamentales de la seguridad usuaria y de la seguridad de los automovilistas, es el propio gobierno el que no cumple con esta ley. Pues muy interesante tu reflexión. Toda falta, Entonces, hablamos de la ley de movilidad o del transporte, para ser más específico. Y hablábamos de la inseguridad en dos sentidos: en la agresión que viven a través del crimen organizado, sí, y la extorsión de que les exigen recursos económicos, y si no los agredes, que queman las unidades,
la inseguridad de un accidente, de un choque, de un atropellamiento. Esto me lleva a pensar, ¿hay algún seguro? Porque el conductor, por no hablar del tema del chofer, porque me suena así muy peyorativo, el operador. Operador, de acuerdo a la ley, el nombre es operador. Operador. El operador, ¿tiene algún seguro especial para él? Porque desde que sube, es una actividad laboral de altísimo riesgo. Mira, la normatividad en materia de transporte público exige que todas las unidades que brindan este servicio deben de contar con el seguro de cobertura amplia. Un seguro que cubra daños a terceros y un seguro que proteja a los usuarios en caso de un accidente, así como al operador. Eso es lo que dice la normatividad. En la práctica, ¿qué sucede? Pues que muchos lo traen, pero también muchos no lo traen. O muchos traen un seguro que no tiene esos alcances porque es un seguro que compran únicamente para realizar trámites administrativos. Sí, porque ahí hay esa fallita ahí, tenga, Sí. en donde hay la corresponsabilidad del concesionario, de que no, porque pues están caros. Están caros, sí. No es barato. Entonces, bueno, tú te vas sumando la inseguridad del crimen, la inseguridad de un accidente, el alto costo de un seguro. Sí. Bueno, sí. Y el pasaje, bueno, y ahorita vamos a eso. Sí. Seguimos, combustibles, variación. Mira, el combustible, pues el transporte público en el estado no tiene ningún subsidio en la compra del combustible. Y como lo vemos y lo padecemos todos, el combustible es una energía pues que sube y sube de precio. Ahora, el alto costo del combustible, ¿en dónde se refleja? Se refleja principalmente en dos aspectos. Se refleja en el bolsillo y en el nivel de vida de las familias de los transportistas, que cada vez que el combustible baja, esto deteriora. Y la otra parte... ¿Cada que baja? ¿Deteriora? Sí, porque entonces la utilidad es menos porque ya se pagó más caro el combustible y el dinero que queda como utilidad se reduce. Es cuando el costo sube, ¿no? Sí, claro, no baja. Sube el combustible, pero baja el nivel de vida porque baja el rango de utilidad del sector de los transportistas. Pero el combustible tiene otro efecto colateral. ¿Por qué baja? A ver. ¿Porque te ven en la necesidad de subir el costo del pasaje? No. Baja el nivel de vida porque si tú pagabas anteriormente 500 pesos de combustible al día y después tienes que pagar 600, pues son 100 pesos que dejan de ingresar. Por eso, estoy hablándote del incremento del costo. Sí. Esa es otra parte, porque ese es un efecto colateral que debe de ser revisado constantemente por el Instituto del Transporte del Estado de México, que es el costo tarifario. Pero entonces el combustible sí pegaría en un incremento a la tarifa por la falta de orden que existe en la autoridad del Estado. A ver, la tarifa del Estado, ¿cómo se calcula la tarifa del Estado? O cuáles son los parámetros que se utilizan para poder actualizar o hacer una tarifa justa en el Estado. Por lo regular, como se hacen las cosas pensando mediáticamente en los efectos que pueda tener en la opinión usuaria, al transporte se le acota diciendo y comparando siempre la tarifa del Estado con la tarifa que cobra, por ejemplo, la Ciudad de México. Es muy barata. Por la cercanía que tenemos, que es muy barata. Y se dice, el pasaje mínimo en el Estado de México está en 12 pesos, cuando en la Ciudad de México podemos encontrar transporte como el metro, que cuesta 5 pesos, o transporte como el RTP, que incluso llegan a cobrar 2 pesos, 4 pesos. Y entonces se dice, es altísimo el precio del pasaje en el Estado de México y en la ciudad es baratísimo, solamente que no se toman en cuenta diversos factores como el subsidio gubernamental. En la Ciudad de México hay un subsidio. Claro, el metro está subsidiado.
El cablebús está subsidiado, el RTP está subsidiado. Y tan solo en estos años de pandemia, el gobierno subsidió en gasolina al transporte de la ciudad, pero el Estado de México desatendió totalmente las necesidades del transporte en esta pandemia que se tuvo. Pero hay otros atenuantes todavía que hacen que el precio de la tarifa en el Estado sea más alto, que también no se toman en cuenta y no se utilizan de manera correcta los parámetros. La infraestructura de la ciudad es totalmente diferente a la infraestructura del Estado. Y cuando hablo de infraestructura, me refiero a ese casco urbano que tiene las condiciones de brindar servicios a la población y donde la población puede encontrar cómo resolver sus necesidades con viajes más cortos y a diferencia de la gente del Estado. Mira, el Estado de México diariamente está trasladando un promedio de 9 millones de mexiquenses a la ciudad, que estos 9 millones de mexiquenses son los que en gran medida mueven la economía de la ciudad. Son trabajadores que viven en el Estado y que laboran en la Ciudad de México a falta de empleos cercanos de sus domicilios en el Estado. Ahora, el crecimiento desorganizado de las urbes, de las metrópolis, ha provocado que hoy existan un sinnúmero de unidades habitacionales o dormitorios en el Estado de gente que trabaja en la ciudad. ¿Esto a dónde nos lleva? A que estos trabajadores tienen que recorrer largas distancias para poder satisfacer sus necesidades de trabajo o de estudio. Pero ese ya es otra situación. En un momento dado, qué bueno que haya esas unidades para que se trasladen, ¿no? Finalmente, porque al transportista es negocio y son más distancias, por ejemplo, la zona de Tizayuca y Zumpango, sí, ¿no? Que esto ha provocado otro fenómeno que ya será tema, que muchas unidades están abandonadas o ya las dejaron. No les resulta rentable a un individuo que trabaja en la Ciudad de México venir desde Zumpango o desde Tizayuca a la ciudad, y les sale más barato rentar en México que trasladarse, costo, riesgo, etc. Bueno, aquí el problema está con el transporte. El tema es el transporte. A ver, combustible, variante. Algunos recurrieron al gas y creo que no les pegó, hay varias unidades que en la actualidad trabajan con gas. Otros lo hacen con gasolina y otros lo hacen con diésel. Pues también depende del tipo de unidad. ¿no? Bien. Otro punto interesante, la fluctuación que tenemos con refacciones. Normalmente una unidad de transporte público, creo que cada 2 o 3 meses tiene que estar cambiando balata, la duración de llantas. Claro, que tiene que ver con esto, Padrón, que estábamos tocando de las distancias, porque el recorrido de distancia también tiene que ver con la infraestructura, con el área de rodamiento y el desgaste de las unidades, sí, que acelera el mantenimiento y el gasto en refacciones. Van los derroteros llenos de baches que ahí transitan los camiones por falta de mantenimiento. Eso es muy importante para quienes nos están viendo en otros países, en otros estados. El término derrotero es lo que podríamos decir popularmente las rutas. Las rutas, ¿no? Sí. Que acá se le llama técnicamente derroteros. Derrotero, y entonces el derrotero implica avenidas primarias, calles locales que tienen un mantenimiento deficiente mínimo por el gobierno del estado y por los gobiernos municipales. Entonces van los vehículos transitando en estas áreas de rodamiento tan dañadas que acelera el deterioro. Ahora, las grandes distancias también aceleran el gasto de combustible por la velocidad que se recorre, pero hay un dato adicional todavía, Padrón. El pago de las casetas de las autopistas urbanas, que trae una variedad de consecuencias. Oye, ya nos estamos, el tema es muy amplio. Mira, estábamos la semana pasada, fuimos a Querétaro, y nos paramos en la caseta de La Palmilla, y hicimos un reportaje de ahí. Y sabes que la autopista de Querétaro
fue la primera autopista de este país. Se creó en el 1956, pero empezó a operar en el 58. Empezó en el 56 ese proyecto y en el 58 ya. Se estima que tiene un promedio de 63 años. 63, 65 años, pero un rodamiento anual de 15 y a veces hasta 20 millones de vehículos. Oye, ¿cuántos? Está bien que le dan mantenimiento, hay un tramo que tiene concreto hidráulico, sí, y todo, pero es el negocio más grande de los negocios. Hoy ya no puede circular en nuestro querido país porque por todos lados te cobran. Sí, claro. El único fenómeno donde lo vimos, que fuimos a Orizaba ayer, es Tlaxcala. En Tlaxcala hay autopista y no se paga. Ese es otro negocio muy extraño de que hoy tienes que circular. Pero hay otro fenómeno, la famosa célebre tenencia, que fue un impuesto inventado para financiar las Olimpiadas de 1968. Como no había lana, alguien se le dijo a Diego Ordaz, pues, que los transportistas paguen, quien tiene coche, y entonces ahora tú pagas tu célebre tenencia, ¿no? Sí. Y una unidad de transporte tiene que pagar tenencia, ¿o no? Por supuesto que sí. Se pagan los de las tenencias, los refrendos. Mira, tema de la tenencia que efectivamente surge del 68 para financiar el gasto de las Olimpiadas y que se había autorizado como un impuesto temporal y se quedó permanente, pues también ha cambiado un poco porque dicen, se elimina el pago de tenencias, pero entonces quedan los refrendos. Y recientemente en el Estado de México se acaba de aprobar ahora esta reducción de cambio de placas para todos los transportes, pero el transporte público utiliza otro tipo de placas, que estas se desprenden de la concesión. Que eso es otro tema, o más bien es el tema. No, pues ya que hablamos de seguridades, sí. Hablamos del costo de refacciones, pero viene ese punto importante, pago de tenencia, emplacamiento, la licencia del chofer o del operador, sí. Licencia del operador. Ahora, ¿el refrendo de las concesiones tiene un costo? Mira, sí tiene un costo, por supuesto. Ahora, la concesión debe de estarse renovando cada 10 años y es un problema que existe en este momento en materia de movilidad en el Estado de México, porque la gran mayoría de concesiones están vencidas, no se han renovado, no se han actualizado. Estoy hablando del transporte público que tiene antecedente en concesiones. No estoy hablando del transporte público que hace una función de tolerado en donde no le piden absolutamente nada. Estoy hablando de las empresas debidamente establecidas. Entonces hay un rezago en la actualización de concesiones que debe de hacerse cada 10 años, que tiene un costo como todos los trámites, pero que aquí habría que profundizar también un poquito a qué se debe ese rezago en la actualización de concesiones, Pablo. Pues tienen que haber dos, dice que para que haya un pleito deben de haber dos personas que se peleen. Por un lado, el burocratismo, la diligencia de la burocracia para operar las concesiones, que hoy ya no debería ser manual, debe estar todo debidamente computarizado para efectos de dar los trámites como las actas hoy de nacimiento. Vas a una caja y le metes dinero y tú te sale tu acta. Ya no tienes que hacer filas antes al registro civil para que te hicieran tu acta. Hoy ya la tienes. Hoy la modernidad es esa. Estaba yo leyendo un artículo que pronto se van a acabar los pagos en efectivo para los riegos y que va a ser todo a través de traspasos bancarios. Fíjate a qué ritmo vamos, ¿no? Hoy la comunicación ya impresa ya va de salida. Hoy la comunicación es esto que estamos haciendo. Entonces, el problema de las concesiones que no están actualizadas.
pues tiene que ver el gobierno y otro el concesionario. Sí. Como que no le interesa. No, sí, mira, el concesionario, el permisionario asiste a la Secretaría de Movilidad o a los medios digitales para realizar sus trámites. Solamente que hay un retraso en la Secretaría para poder liberar los trámites y este retraso se acentuó de manera muy importante con los cierres de ventanilla durante el periodo de pandemia, que fueron más de 2 años y que todavía no se logra entrar a una actualización. Pero tiene que ver todavía con otro fondo el asunto, padrón. Con la ley, con la normatividad. Ciertamente el Senado aprobó la Ley General de Movilidad, pero también existe la Ley de Movilidad del Estado de México. Y estas leyes ahora lo que están contemplando, y tienen su justificación, tienen la justificación en la necesidad de la reconversión del transporte, el servicio público, derivado del congestionamiento de las vialidades, que no es culpa de los transportistas, y con los altos índices de contaminación y la aceleración del cambio climático. ¿Cuál es el fondo? El fondo es poder agrupar concesiones para la creación de lo que hoy se conoce como corredores. Los corredores van a tener una concesión única, pero para la creación del corredor de transporte se tienen que agrupar las concesiones de los transportistas que tienen la concesión en lo individual. Oye, hablábamos de los pagos, placas, tenencia, pero no tocamos otro muy importante. ¿Cuál? Las verificaciones. Mira, la verificación... Es otro rollo. Si ustedes, obviamente, una unidad de transporte, pues, ¿cuántas se avientan? ¿12 horas trabajando? ¿O más? O más. El desgaste del equipo, pues, es más acelerado. Sí. Por lo tanto, para pasar una verificación, tienes que hacer maravillas con tu unidad. Mira, el tema... Y ahí el costo o, como dicen coloquialmente, o pagas el brinco. El brinco. Pagas el brinco, ¿no? Mira, es que la verificación, ¿en qué se ha convertido hoy la verificación? En una réplica del ejemplo que tú pusiste hace ratito con las Olimpiadas de la tenencia. O sea, ese ejemplo del impuesto de la tenencia, ya lo tocamos y quedó un tanto claro. Después viene la parte, recordarás cuando la verificación era voluntaria. De esto, ¿qué será? Hace unos 40 años aproximadamente, que empezó a darse la verificación principalmente en la Ciudad de México, en donde se ponían unas carpas con unos carros de la dependencia del ambiente, y aquel automovilista que quería de manera voluntaria acercarse a ver cómo andaba su carro, le daban el servicio gratuito y su reporte. Y allí empezó. Después se fue convirtiendo en algo obligatorio, después se hizo anual, se hizo semestral, y hoy la verificación nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Yo digo que no. Se ha convertido en una caja de recaudación de impuestos importantísima para el gobierno del Estado. No, mira, a mí no me gusta cuando personaliza. La verificación no es del Estado, la verificación es nacional. Es nacional, sí, es correcto, sí. pero yo te diría que allí participa más de un gobierno, y tú lo acabas de comentar ahorita. Se paga la verificación, se paga la multa, que tiene diferentes costos en la ciudad y en el estado, y se paga el brinco para aquellos que consideran que no está su automóvil. Para quienes nos están viendo de algún otro estado o país, al llevar tu carro a verificar que esté debidamente afinado para que no genere contaminación, se lleva a verificar. Hay un sistema con computadoras que le miden la emisión de... La emisión de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Pero si no tiene bien afinado ya un carro antiguo o muy trabajado, pues obviamente que no va a pasar los índices. Los índices permitidos o tolerados. Los tolerados, ¿no?
Entonces, para que pase y te den tu constancia, pagas el brinco al operador de la máquina y ya con eso te atiende positivamente. Entonces, esto aquí en la verificación de los vehículos para la no contaminación es otro gran negocio. Un gran negocio tanto para el gobierno, para el concesionario, porque son concesionarios, sí. Los verificentros. Sí, claro. Son particulares, son lana. Aparte de eso, el operador lo tiene. Y si usted no lo sabía, fuera de los centros verificadores, va a encontrar 10, 20 gentes que ofrecen sus servicios y ya te llega y va usted a verificar, vale, le van 100, 200, 300, según como vean, y te cobran. No, eso es una... Pobre transportista, no, joder, dedíquense a otra cosa de plano, no, de veras, el transporte, ahora, si tú no trabajas tu vehículo, veamos, si tienes taxi, contratas un chofer, no. Pues mira, porque el transporte al final de cuentas también es un generador de empleo, O sea, no todos los transportistas son hombre camión, también hay empresas de transporte SADCB y que generan empleos y algunas empresas generan prestaciones incluso como el servicio médico y hasta el derecho a organizarse en sindicatos. Muy bien. Pues ese es el panorama que nuestro amigo Sergio García Romero nos viene a platicar del transporte. Es muy importante dejar en claro que no ser empresario del transporte no es algo tan fácil. Ser empresario del transporte no es sacarse la lotería. Ser empresario del transporte vas a la opción a volverte rico. No, ser empresario del transporte, diría mi mamá, es un dolor de cabeza. Mira, hay algo, padrón, que no quisiera yo dejar de tocar, que también tiene una afectación con el transporte, que es otro sector del transporte, digo, aparte del pirataje, aparte de la invasión de rutas, y aparte de todo lo que sufre el transporte concesionado, debidamente regularizado, reconocido por la autoridad, existe otro tipo que golpea fuertemente al sector del transporte y en muchos de los casos los lleva a la quiebra, que es el servicio de arrastre y salvamento. Las grúas corralones. Una grúa, las tarifas de las grúas y de los corralones, si usted lo revisa de lo que marca la ley, están decentes. Creo que cobran 10 pesos por kilómetro. Ese es el costo formal. Pero no es cierto. Aunque tu carro lo lleve rodando porque tuviste un accidente y mientras se aclaran las responsabilidades y lo llevas al corralón, te cobran abanderamiento. Sí, el banderazo. Banderazo. Te cobran arrastre. Levantamiento, maniobra, arrastre. Depósito. Ahora sí, la estancia. No. Pero mira, todavía más grave, ¿por qué surge esto? En el estado existen más de 200 empresas, organizaciones o personas físicas que prestan el servicio de arrastre en las distintas áreas geográficas del estado. Pero lo más grave es que la gran mayoría, por no decir la totalidad, no tienen concesión. Piratas. Salvo los Mansur, ¿no? Mira, son contaditas, han de ser unas 5 empresas las que tienen una concesión vigente. Pero las demás no cumplen con la norma técnica ni siquiera para hacer resguardo de los vehículos en depósito. Y las tarifas que cobran por estar diariamente depositadas en esos terrenos andan en un promedio de 100 pesos día, O sea, un poco menos, un poco más, según lo que hayan llevado, según el sapo. Corralones, otro pecado más del transporte. Y el otro donde espero que no me vengan a linchar y armarme una manifestación aquí enfrente. A ver,
pertenecer a una organización de transportistas cuesta. Claro, claro. Y ojo, yo ya hasta soñaba una vez un amigo pagar la famosa tarjeta. La tarjeta. Uh-huh. Tú tienes una base de taxis y te quieres ir dar el servicio y esa base la tiene concesionada una organización. Entonces, las tarifas empiezan desde 100 para arriba. Sí, según, mira, hay diferentes tipos de transporte. El transporte urbano, el interurbano, el transporte mixto, las empresas de transporte público que utilizan los autobuses o las camionetas autorizadas. Pero está el transporte discrecional, que es el que estás tocando ahorita. Hay transporte que sí está concesionado o tiene antecedente de concesión de base taxi. Pero en esta parte del transporte discrecional, hoy en día, la gran mayoría de los taxis no tienen concesión. ¿Son tolerados? No tienen concesión. Son irregulares tolerados por el gobierno. Pero es transporte... Pero también, acuérdate, hay que tener, ya se murió mi amigo Esteban Mesa de la Cruz. Sí, pero finalmente... El MPI. El MPI, las organizaciones de transportistas, hay que tenerles respeto. Le levantas la voz y olvídate. Sí. Pero yo los quiero mucho, ¿eh? Sí. No me meto con ustedes. No, levanta la voz y olvídate, ¿no? Nadie que no, o no. Fíjate que eso, mi respeto, yo creo que es un tema ya demasiado hablado. Uh-huh. Y finalmente, que no podemos dejar sin comentar, las célebres aplicaciones Uber, Didi, que están fuera de contexto legal. Mira, en el estado los taxis por aplicación no los ve ni los regula directamente la Secretaría de Movilidad. Eso lo hace la Secretaría de Finanzas. O sea, es otra parte. Pero eso para cobrarle. ¿Y cómo le cobran? Pues es parte de, mira, porque entonces ahora entramos a una gran cantidad de transporte que no tiene cromática de identificación. No tiene placas correspondientes que especifiquen qué es. Por eso estoy. A ver, la aplicación no paga por la concesión de dar servicio público. No lo obligan a traer una placa especializada del área. Un automóvil que trabaja en aplicación paga de un automovilista normal. Sí. No, lo normal tú pagas. La diferencia a lo mejor es que les exigen modelos recientes para mejorar un poquito, que no se da en el transporte de taxis, por decir llamarlos, de los tolerados, en donde las unidades ya van a veces hasta de salida, ¿no? Sí. Y entonces, la onda del transporte es un mundo que es difícil de entender. ¿Me doy? Y hace un círculo vicioso, padrón, porque mientras por un lado se pone en preponderancia, que además es correcto, la seguridad del usuario, con todas estas anomalías que hemos tocado, todo esto perjudica la seguridad del usuario. Repercute en el usuario. Claro, a ver, claro. Inseguridad por las decisiones asaltantes. Inseguridad por un accidente en las carreteras. Uh-huh. El alto costo de refacciones. La movilidad en combustible. El pago de emplacamiento. El pago de la licencia del operador. Debe ser una licencia, no puede andar con la de Uber. No. Tiene una licencia especial, cuesta. Sí. La licencia, la tenencia, el emplacamiento, verificación. Tarifas. Las tarifas que no, son tan casi firmes. Verificación. Y el otro, pues,
el pago de la protección de pertenecer a una organización o empresa de transporte. Claro. No se suma, y esto que va a repercutir en costos. Y entonces, pues el transportista trata de dar el servicio como puede. Claro. Ya no tienes capacidad de estar renovando tu unidad y cambiar. Claro. Como puedes. Claro. Y ahí viene la diferencia en la calidad del servicio. Y entonces, y para rematar, entran las aplicaciones. Sí. Y ya. Mira, todo esto repercute en la tarifa. Desde la inseguridad, lo que ya mencionaste, el desgaste de unidades, pero hay otra cosa que no hemos tocado, pero que también repercute en la tarifa porque tiene que salir de las utilidades de los transportistas. Aparte del pago de las extorsiones, hay que pagar los entes con el gobierno, hay que pagar los entes por hacer trámites, hay que frenar la corrupción que existe en los servidores públicos de movilidad, en el gobierno del Estado de México, pero también de la Ciudad de México. Lo más lamentable es de que se levante el transportista para hacer su noble labor y a partir de que sale de las bases de origen va siendo bombardeado por los riesgos y las extorsiones. Llega a la ciudad, todavía tiene que pagar derechos por uso de los paraderos, todavía tiene que pagar crimen organizado en la ciudad, ya lo comentamos, y todavía tiene que pagar dádivas a servidores públicos de la ciudad, porque la ciudad no les da el suministro para realizar su operación. Todo eso, ¿en dónde aterriza, padrón? Pues aterriza en las tarifas, y por eso no es justo comparar la tarifa del Estado de México con lo que cobra el metro, que está totalmente subsidiado, protegido, que tiene personal de seguridad, aunque no sepan para qué es, pero lo tiene. Y pese a eso tiene un chingo de accidentes. Sí. Bueno, pero aquí lo que yo quiero concluir, no es fácil ser empresario del transporte. Es muy difícil. Quien pretende o se metió al ramo del transporte tiene que meditarlo. Pero lo más importante, que ojalá que las instancias de gobierno lo vieran. El transporte es parte fundamental de la economía de una sociedad. Ahí se mueve el trabajador, ahí se mueve el estudiante, ahí se mueve el que va a un centro del médico, ahí se mueve el que va de compras, en el transporte se mueve una economía. El transporte garantiza el derecho humano a la movilidad. Eso es importantísimo. El transporte es importante. ¿Por qué no le han dado la importancia que merece? ¿Qué será? ¿Qué pasa ahí? Pues como hemos visto, el tema es amplio y es muy complejo. No le han dado la importancia porque en gran medida al transportista se le ha visto como un botín político. Pero viene otro punto. Va a haber una gran concentración política y le dicen, a ver, necesito tantos autobuses, necesito tantos taxis. Si hay algún evento político o hay un proceso electoral para operar, ¿cómo le llaman? ¿Carrusel? Pues es que lo que quieran operar. No, pero me refiero para cuando hay elecciones, operación carrusel, ¿no? No, pues es el acarreo, ¿no? El acarreo. Pero le llaman... sí, ya sé a qué te refieres. Cuando votan una vez o dos veces. No, y los traen o los mueves. A ver, te toca esa colonia y tienes que traerme a la gente. Porque no hay día que no fue a votar porque no podía moverse, que no había carrusel. Se convierte como mapachero, ¿no? Medio mapache los choferes. Pues sí, es parte de las cosas ocultas en donde se toleran varias cosas en el transporte a cambio de... Pero ya nos van a quemar aquí el pellejo. Sergio García Romero, mi amigo, pues el tema está muy fuerte, muy fuerte. Tocamos corralones, que pues, madre, es una mafia. Corralones, por favor.
quien cae a un corralón, que a veces hay gente que ha determinado dejar sus carros ahí, no les alcanza para pagar porque está el juicio, y el juicio se prolongó 2, 3, 4 meses, y no, cuando vas a querer sacar tu unidad, dices, ya que se quede. Cuesta más la multa que el carro. No, no la multa. El depósito. El pago del depósito, la multa no. La multa es simbólica, yo he visto. Entonces, fíjate, pago de corralones. No, eso es horrorosísimo. Es una mafia. ¿No? Bueno, pues ya nos van a quemar. Gracias. Pues Beto fue un enfoque de dar la noticia, de ver la noticia. Hoy tuvimos la oportunidad de la invitación a nuestro amigo Sergio García Romero, un hombre, siempre yo lo admiro porque es muy estudioso al tema que a él se le encomienda. Y por eso me dijo, vamos a hablar sobre transporte, va, pero nos salieron demasiado. Gracias. Gracias, padrón. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.